vamos a comenzar leyendo en Génesis 1:1. Vamos a leer muchos versículos, así que les invito a que tengan su Biblia activa, rápida, selecta. Y en el nombre de Jesús, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Diga conmigo, Elohim. Elohim. Le hacía una pregunta al Señor y le decía, ¿cuál fue el primer nombre con el que te presentaste a las personas? Y me encanta este estudio que comencé, y es cómo Dios se dio a conocer a la humanidad. Ahora, quiero que entendamos que en Jesús nosotros tenemos lo que dice la Biblia: toda la plenitud de la deidad está en Jesús. Todo lo que los antepasados conocieron por partes, por días, por historia, uno por uno, un poquito, nosotros lo tenemos todo en Jesús. Y qué gran privilegio, ¿no? Y decía, wow, Señor, tú te fuiste presentando a cada uno, y tras las historias, las familias iban conociendo acerca de Dios. Pero en Jesús nosotros tenemos toda la plenitud. Todo lo que los antepasados estaban tratando de descubrir, de entender, se nos fue revelado a ti y a mí. Y es que Jesús es el Dios y Señor del universo. Ahora, ¿cómo Él se fue presentando en la antigüedad a las personas? El primer nombre con el que se presentó fue Elohim. Diga conmigo, Elohim. Elohim. Y esto representa el Todopoderoso, ¿sí? Dice Génesis en ese capítulo 1 que en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, hablando de su poder. En el capítulo continúa diciendo, la tierra tenía una forma y no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Y si usted no ha leído este primer capítulo, le invito a que lo lea, partiendo desde el Todopoderoso, haciendo de las suyas de entrada en su primer momento, mostrando toda la sabiduría de que, pero todo el poder que tenía para día tras día darle forma a lo que millones de años después todavía se mantiene. Y la ciencia ha podido mover la tierra del lugar que le corresponde. Donde Dios la colocó, allí está. Entonces, haciéndonos esta pregunta de cómo se presentó Dios, fue esta: se dio a conocer en el principio como el Dios Todopoderoso. ¿Y qué significa poder? Según el diccionario, es la capacidad moral o física, la fuerza, la maravilla, la capacidad de hacer o de crear. Dinamis tiene que ver con dinamita, con explosión, con expansión, con poder, con capacidad de hacer algo. También significa exousia, que es la autoridad o la potencia y el valor para hacerlo. Dios desde el principio mostró su capacidad de hacer cosas maravillosas, de hacer cosas inusuales, sorprendentes, ¿sí? En este capítulo Dios nos muestra su capacidad para crear todo lo existente con el poder de su palabra. Quiero que leamos Éxodo 20:11 y vamos a ir viendo cómo Dios fue presentándose a su pueblo y dándole a conocer que Él tenía todo el poder. Porque más adelante la humanidad se vería desafiada a creer si Él era el único Dios, si era el Todopoderoso. Y desde el principio quiso marcarlo para ellos y para nuestras vidas. No hay autoridad por encima del Señor. No hay nadie que tenga las capacidades más amplias que las de Él. Pero también lo ha compartido a sus hijos. Entonces, conocerlo a Él es conocer las capacidades que nosotros hemos recibido por herencia. ¿Sí? Vamos a leer Éxodo 20:11. Dice así, en el nombre de Jesús: pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Aquí el Señor se está presentando a Moisés, contándole cómo había hecho desde el principio. Y le resumen lo que Él hizo en 6 días,
que nosotros hoy tocamos de forma palpable, pero ellos no sabían cómo había sucedido. Y fue que el poder de Dios se manifestó de esa forma. Así Dios dio a conocer su poder a través de sus obras. Poder lo reconocemos también en Nehemías 9:6. Quiero que lo leamos. Nehemías 9:6. Dice: solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Diga conmigo: tú los preservas, a todos y los ángeles te adoran. ¿Quién sustenta la tierra? ¿Quién sustenta la tierra? Dios. Pero están ahí como dudosos. ¿Quién sustenta la tierra? Dios. Según la física. No. Les voy a decir algo que me encantó. ¿Quién sustenta la tierra? Dios. Desde el principio Él dio orden y mostró su poder, y allí está, nada se mueve. Mira, el río no puede dejar de fluir. Esa es su tarea desde el principio. El mar tiene una asignación, la luna tiene una asignación, el sol tiene una asignación. Hay un proceso para todo, que nosotros lo único que nos hemos encargado es de descubrirlo. Y digo nosotros hablando de la humanidad porque yo no he descubierto. Sin embargo, en la ciencia podemos conocer cómo funciona. Dios le permite revelarle al humano cómo pasan las cosas, pero simplemente es para darnos a ver el poder que Él tiene, que en un momento se tomó para hacerlo y lo estableció. Y listo, su poder no se ha movido. Ahora, el poder es reconocido y Dios es vivificado. Dios es el que vivifica y da fluir, da vida a todo lo que existe. Que no se nos olvide que todo lo que existe y funciona es gracias al poder que salió de su boca en el principio. Una vez y para siempre dio la orden y tiene cumplimiento. Amén. Vivificar significa dar vida, revitalizar, reanimar, renovar, avivar, mantener. De eso se encarga el poder de Dios aún. Ahora, nosotros podemos ver a Elohim mostrándose como el Dios Todopoderoso, mostrando toda su autoridad, toda su capacidad para hacer maravillas y señales. Job 26:7, quiero que lo leamos. Y yo me preguntaba, ¿quién fue primero? Ya van a leer este versículo. No sé si van a pensar lo mismo que yo pensé, pero me sorprendió. Job 26:7. ¿Lo puedes leer, Adriana? Sí, dice así en el nombre de Jesús. Él extiende en el norte, él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Amén. Dice: Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada. Y yo decía, Dios mío, Job le ganó al que creó las leyes. Dios se lo reveló. Cuando la gente después está buscando la forma de la tierra y cómo se da, Job estaba aquí diciendo que la tierra estaba suspendida en el vacío. Y yo decía, Señor, tus revelaciones sobrepasan lo que la ciencia se tarda años y años en descubrir. Una revelación de tu poder nos deja conocer el trasfondo de lo que estábamos quizás buscando comprender. Y no sé si les pasa, a mí me encanta saber cómo suceden las cosas, pero qué hermoso cuando Dios nos revela algo, nos da la capacidad de saber, de conocer, porque eso yo está. Pero a quien Él revela su poder y le da a conocer sus obras. Y me encantaba porque Job se encontraba dentro de muchos dilemas, pero en medio de todo lo que decía, le fue revelado cómo se mantenía la tierra, cómo estaba sostenida. Y era que ahí en el espacio Dios la había puesto. En el vacío estaba sostenida por el poder de Dios. Entonces, me impresiona. Yo colocaba en el 2100 años antes de Cristo, estaba Job ganándole a Newton. Job da la revelación de la ubicación de la tierra antes de que se conocieran las leyes de Newton. Y es que Dios sobrepasa la ciencia.
Y a veces uno puede decirlo fácilmente, sí, Dios es más grande que la ciencia. Pero la ciencia quiere competir a veces con el poder de Dios. Y a veces nuestras mentes, ¿será que oramos por Él? ¿O será que lo llevamos? Pero Dios nos ha revelado a través de la ciencia muchas cosas que en Él existen. El poder de la vida, el poder de la sanidad. Y Él simplemente abre un espacio para que alguien pueda comprender algo mínimo. Pero solo es por su gracia hacia la humanidad. Salmos 24:2 dice: la tierra le pertenece al Creador. Dios se encarga de gobernar y es soberano sobre la tierra. El Salmo 36:6 habla que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, la tierra y los ejércitos que hay en ellas, por el aliento de su boca. Y quiero que leamos Juan 1:1. San Juan 1:1 dice así: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Amén. Todo fue hecho por Él y para Él. Dice, en aquel que es la palabra existía desde el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Salmos 95:6, leanlo conmigo. Venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amén. Todos estos versículos hablan de Dios como creador y también nos hacen una invitación a reconocerlo como el Señor, a reconocer su poder y el poder que se manifiesta a través de las obras. Hebreos 1:10 dice así: también le dice al Hijo: Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra, y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja. Los doblarás como un manto y lo desecharás como ropa usada, pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Amén. 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 Elohim es el primer nombre con el que Dios se revela y es el fundamento. A partir de allí Dios comienza a revelarse durante toda la historia a muchos personajes de la Biblia que paso a paso vamos reconociendo. Pero me encantaba leer esto porque dice que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, ¿sí? La Biblia nos anticipa que fuimos diseñados con el mismo ADN que tiene Dios. Y si Dios tiene poder, ¿quién más tiene poder? Nosotros. Y me gusta saber porque antes de Jesús ascender, y vamos a pasar al Nuevo Testamento, Él da una promesa para sus hijos. Y es lo que quería y lo que desea que vivamos. Lo que desea que experimentemos. Dice en Marcos capítulo 16, en el versículo 15 en adelante, quisiera que lo podamos leer juntos. Marcos 16, 15 en adelante. Dice así: entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Y estas señales milagrosas seguirán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, pondrán tomar serpientes en la mano sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán su mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios.
Y los discípulos, dice, fueron a todas partes, ¿sí? Y los discípulos fueron por todas partes y predicaban, y el Señor actuaba, ¿cómo dice? Por medio de ellos, confirmando con señales milagrosas lo que decía. ¿De qué les hablé al principio? Que poder hablaba de maravillas, ¿verdad? El mismo Dios que estaba en el principio es el mismo Dios que luego asigna a sus discípulos para que vayan por todo el mundo. No solamente hablando de la salvación, dice el que crea será salvo, pero estas señales seguirán a los que creen. Y allí comenzó mi oración. Yo le decía, Señor, te creo. Y quiero que las señales de tu poder me sigan. Amén. El mismo Dios que mostró su poder para hacer maravillas, cielo, tierra, aire, todo lo que hizo, y se presenta como el Dios todopoderoso, porque después necesitaría que sus discípulos se movieran y manifestaran señales de poder. ¿Cómo Dios mostró su poder? Con las obras. Amén. Desde el principio quiso enmarcar sus obras y marcar la vida de sus hijos, y les decía, digan entre sus hijos los hechos poderosos que han visto, cuenten entre sus generaciones lo que han experimentado, para que sus hijos, cuando hablen del Señor, sepan que el Señor se manifiesta con poder. Estamos agradecidos por esta palabra que hemos recibido el día de hoy. Dios tiene sueños y planes para ti, para tu casa, para tu familia. Así que el día de hoy acompáñame a orar por ti, a declarar los sueños de Dios. Señor, hoy declaramos tus sueños, tus planes, tus propósitos para todas aquellas personas que están viendo este video. Permite que cada persona pueda cumplir ese sueño, ese plan que tú tienes para sus vidas. En el nombre de Jesús te bendecimos.